Muy bien, saludamos atentamente, cariñosamente a todas las que nos escuchan y a todos los que nos escuchan y ven. Esta es la sexta de un ciclo de 6 conferencias magistrales y un conversatorio de la Cátedra Amazonía, en el paraguas de la Cátedra Amazonía del posgrado de la Universidad Mayor de San Andrés, CIDES UNSA. Esta cátedra está dentro del concepto de la cátedra libre. Es un soporte complementario a la formación académica, a la investigación, a la interacción social y, por qué no, a la internacionalización universitaria. Está por demás hacer una presentación de la importancia, el rol, las funciones estratégicas de la Amazonía. Hemos preferido mencionar de esa manera a la cátedra, aunque estamos conscientes que en muchos momentos nos vamos a referir a los otros ecosistemas. MOX ya lo hemos hecho, que es parte de la Amazonía, un ecosistema especial. Y bueno, en su momento hay que ver las conexiones y las diferencias que puede haber con la Chiquitanía, el Pantanal, con el Chaco, con la ceja de selva o pie de monte, que le llaman más allá de los yungas de Cochabamba y de La Paz hacia la Amazonía. Son ecosistemas que están conectados de alguna manera y por eso no solamente nos vamos a basar en la rigurosa y restringida definición constitucional sobre la Amazonía norte, gomera, castañera, tradicional, etc. Entonces, esa es una pequeña explicación que hacemos para que se entienda que algunas veces vamos a escoger otros ecosistemas comparativos, colindantes, parientes de la Amazonía, ¿no es cierto? Y para otros también parte desde un todo integral, según se vea el enfoque de cuenca, el enfoque geográfico o el administrativo legal, que es el que está en la Constitución. Dicho eso, solo recordar que con esta conferencia magistral se cierra el primer ciclo. La primera conversación, la primera exposición fue de Carlos Walter Porto Goncalves, del Brasil, la Amazonía continental en el contexto mundial hoy. Fue presencial, fue en el Paraninfo, fue muy importante para arrancar este ciclo. La segunda, la Amazonía boliviana bajo amenaza, a cargo de Carmelo Peralta. La tercera, economía y sistemas forestales en la Amazonía boliviana, a cargo de Vincent Antoine Bosch. La cuarta, Amazonía del norte de La Paz, asedio extractivista al Madidi, a cargo de Óscar Loaiza Cosío. La quinta, Llanos de Moxos, un paisaje biocultural en el contexto amazónico y global. Conferencia magistral de Zulema Lem Ardaya. Esta sexta, que la vamos a presentar enseguida, que se llama Pueblos indígenas de la Amazonía boliviana, cosmovisiones, imaginarios, culturas, a cargo de Bernd Fischermann. También hubo un conversatorio, modelos de desarrollo en la Amazonía, a cargo de unos panelistas, donde estuvo Diego Pacheco, Alcides Vadillo y Roxana Viendo. Estuvo ese conversatorio fuera del formato tradicional y bajo el paraguas de la cátedra. Dicho esto, recordando el ciclo que hemos realizado con esas 7 entregas, ahora tengo el enorme placer, la satisfacción, el honor y me enaltece mucho presentar al doctor Bernardo Fischermann, antropólogo alemán formado en la Universidad de Bonn. Llega a Bolivia en los años 60 junto a Jürgen Riester como parte de una investigación doctoral sobre pueblos indígenas de tierras bajas, para quedarse hasta el presente como un boliviano más, estando además adscrito orgánica y espiritualmente al pueblo ayorero del que es parte. Es profesor de la UNSA y ha sido tutor de varias tesis aquí en el posgrado del CIDES, en doctorado y maestría.
Fisherman y Riester escriben tempranamente el emblemático libro En busca de la Loma Santa, con muchas lecciones y una nueva comprensión sobre las sociedades indígenas del Oriente, bajo la premisa de que la realidad solo puede ser conocida a través del trabajo etnográfico de observación directa, participativa, sin prejuicios. Son palabras que usan en su libro. Rechazando la perspectiva de estudios de raza, también la idea de una sola civilización eurocéntrica, privilegiando enfocarse en las culturas, con relativismo cultural sin jerarquía entre culturas, en otras culturas como microcosmos con sus normas y racionalidades propias, sin predeterminar predominancia de la esfera económica, induciendo ya en esos años estudios sobre un Estado multicultural en Bolivia, también de naciones indígenas, y la importancia de estudiar la territorialidad de los territorios y no solo el asunto de la tierra. Fue cofundador de APCOP, de APG y de la SIDOC. Toda una vida consagrada a estudiar, conocer, compartir y convivir con el pueblo ayoreode y a coadyuvar en su organización y desenvolvimiento, por lo que esta sesión la consideramos también como un homenaje de esta cátedra Amazonía y Texides al propio profesor Fisherman. Nuestro homenaje, profesor, a su entrega, a su consagración, a su cariño, a su amor a Bolivia, a los pueblos indígenas, a la chiquitanía, al Chaco, a la Amazonía, y toda una vida entregada a formar nuevas generaciones en medio de los pueblos indígenas. Es un homenaje a usted también, profesor. El profesor me ha hecho llegar también un detalle mayor que merece por el homenaje que le hacemos. Bernardo Willy Fisherman nació en Bonn, en Alemania. Ha sido obrero y ha hecho su secundaria en la escuela nocturna, que nos dice mucho de sus antecedentes. Entre 1964 y 1977 estudió antropología en Kiel y en Bonn. Del 69 al 71 hizo investigación de campo para la tesis de doctorado en el pueblo ayoreode. El 1978 organizó junto con Riester la primera reunión de pueblos indígenas de las tierras bajas de Bolivia. Todavía se hablaba de campesinos del Oriente, cuando él hablaba ya de indígenas. En 1978 al 79 hace conocer y propone entre los pueblos indígenas la formación de la SIDOC. En 1979 participa con Jürgen Riester en la formación de la ONG APCOP para comenzar con un proyecto de consecución de tierras para el pueblo ayoreode de la actual Tiox-Zapoco. Aquí hay un antecedente. Todavía no se hablaba en Bolivia de las tierras, de las TSOs, de las tierras de las tierras comunitarias de origen, tampoco menos de los territorios indígenas originarios campesinos. Él ya hizo su pelea con el pueblo ayoreode para que exista una tierra colectiva, pero no había la legalidad, la institucionalidad, y le designaron a él, le dieron su confianza a los ayoreos para que él sea el representante. Por eso en un libro que se llama Los Varones del Oriente, él aparece como un gran terrateniente, propietario de miles y miles de hectáreas que no le pertenecen sino al pueblo ayoreo, pero era la forma para viabilizar aquello. Nuestras felicitaciones y reconocimiento por eso. Entre 1979 y 82 se consigue en Santa Cruz una primera tierra para los pueblos ayoreode e isoseño guaraní para la actual sede de la SIDOC. En 1988 se consigue el título de doctor en filosofía de la Universidad de Bonn con su tesis La cosmovisión de los ayoreodes, y retorna definitivamente a Bolivia. Entre 91 y 92 genera proyectos en favor del pueblo chiquitano desde San Ignacio de Velasco. Entre el 79, 82 y el 78, 99, acompañando a Hans Roth con investigaciones en la restauración de las iglesias jesuíticas. En 1996 realizada a pedido de la SIDOC una primera justificación de una TSO indígena.
En 1996 organiza los primeros festivales de la música renacentista y barroca en las misiones de Chiquitos. Entre 1998 y 2002 prepara y acompaña el proyecto para conseguir tierra para el pueblo ayoró en el Chaco, Paraguay. El 2003 en adelante imparte clases en antropología como invitado en la UNSA. 2009 hasta el presente participa en la Asociación de Antropología del Departamento de La Paz como su presidente además. Y ahora en 2005 hasta ahora también es miembro de la asociación que protege a los pueblos indígenas en aislamiento voluntario como representante de Bolivia. Es decir, es un currículum, unos antecedentes de lujo de Bernardo. Lo felicitamos, nos enaltecemos de tu presencia y te vamos a dar a continuación 1 hora y media para una conferencia tuya. Bernardo vive en Bolivia, pero es alemán, su español no es perfecto, pero es bueno, así que ha decidido leer unas partes, explicar otras. En todo caso, esta es una visión y un conversatorio más convivencial, como la vida que él ha tenido con los pueblos indígenas, así que lo dejamos en libertad. Me voy a retirar para escucharte con atención. Te voy a avisar 15 minutos antes. Sí. Bueno, ya. Entonces, ya, comienzo. Sí, por favor. Bueno, entonces ya me voy a centrar en la cosmovisión de los pueblos indígenas, ¿no? En las tierras bajas de Bolivia, ¿no? Bueno, las tierras bajas son divididas en varios pueblos, ¿no? Y entonces se puede hacer una diferencia entre los pueblos que se reconocen como cazadores, recolectores y otros de agricultura, pero todos hacen las mismas cosas, ¿no? Solamente quiere decir que es más importante la agricultura o es más importante la recolección, ¿no? Entonces, hay algunas premisas para entender un poco mejor la cosmovisión. Entonces, los pueblos cazadores, recolectores, pero también los de los agricultores, forman sociedades igualitarias, tremendamente igualitarias, y los líderes que tienen solamente tienen un peso cuando hay cosas de peligro o la guerra, ¿no? Normalmente no son personas normales como los otros, ¿no? Bueno, creadores supremos aparecen en la cosmovisión de sociedades jerarquizadas y creadores omnipotentes en las religiones que se formaron en estados absolutos como el antiguo Egipto y Mesopotamia, ¿no? Es una de las razones que en el cristianismo no existe la naturaleza, ¿no? Como no existe un creador que ha formado el mundo según su criterio, la cosmovisión de los pueblos cazadores-recolectores debe explicarse todo lo existente en el mundo, lo que explica su riquísimo fondo de mitos creadores y del mundo viviente. Muchos de los antropólogos expertos de ese pueblo llaman filosofía a la cosmovisión de los pueblos cazadores y recolectores, porque explica el origen de todos los seres y es al mismo tiempo una guía para el correcto relacionamiento entre todos sus componentes, entre humanos y la naturaleza. La cosmovisión Ayode no solo refleja una visión del mundo, sino influye también en su comportamiento diario frente a los demás. Entonces, eso es típico para muchos pueblos indígenas, también para grupos agricultores, pero allá a veces figuran personajes importantes, pero tampoco un dios creador. Entonces, voy a comenzar con la cosmovisión del pueblo ayodeo y su relación con el mundo que les rodea, ¿no?
Como todos los humanos, también los ayurvedas tratan de explicarse el mundo que les rodea. Los ayurvedas se entienden como parte de la naturaleza porque están relacionados con parentesco mediante el sistema de los heteropasajes, como se llama, como ellos dicen, y en que se sienten integrados de múltiples maneras a pesar de que mantienen una cierta posición especial dentro del ecosistema. Esa posición especial se ha formado recién en el transcurso del tiempo en que los hombres se separaban de los seres de la naturaleza y donde adquirieron características que solo ellos poseen. Así que entre los humanos se desarrolló el uso del fuego, que entre otros momentos se distingue de la naturaleza. Pero a pesar de las diferencias, la frontera entre cultura y naturaleza, entre humanos y naturaleza animada, se presenta extremadamente inestable y siempre existe el peligro de volcarse al otro principio. Entonces, una frontera no muy segura. Solamente el chamán puede traspasar esa frontera sin peligro de perder su calidad de humano. Todos los chamanes hacen eso también en el Pakistán. Bueno, fundamentos de la cosmovisión ayurveda, ¿no? Entonces, como cazadores recolectores, los ayurvedas se transformaron en el medio ambiente, ¿no? Solamente intervienen en él como todos los demás integrantes para su sustento, sin cambiarlo. Todos los seres intervienen en la naturaleza, porque todos se tienen que alimentar, ¿no? Y tienen que matar a otro. Bueno, el pájaro, por ejemplo, mata comiendo el mosquito, ¿ya? O el pasto chupa el agua, ¿no? Sin eso no pueden sobrevivir, pero no destruyen el medio ambiente, ¿no? ¿Ya? Entonces los ayurvedas se entienden como parte de un ecosistema con el cual se entienden en parentesco mediante el sistema clánico, ¿no? Son formados en 7 clanes, ¿no? Entonces, aunque existen ciertas diferencias entre los humanos y los demás integrantes, que se refleja, como se ha mencionado, en el uso del fuego y la comida cocida en el caso de los humanos, ¿no? Entonces, el orden que define las relaciones entre los seres en el mundo las mantiene en un equilibrio que posibilita el libre desenvolvimiento de todos los que viven en él. No sé si hay una palabra ayurveda para equilibrio, ¿no? ¿Ya? Pero es obviamente lo principal de su pensamiento. Tiene que haber un equilibrio en todas las relaciones en el ambiente que uno vive, ¿no? Y entonces, todos los seres tienen alma, pensamiento, voluntad y poder, ¿no? Los poderes se encuentran en equilibrio. Si se impone un poder, causa catástrofes naturales y enfermedades, y es obligación de los demás de invocar contrapoderes que establecen de nuevo el equilibrio, ¿no? Ven la historia del mundo como una bipartición. Hay 2 etapas bien definidas. La primera etapa era el tiempo de los bajadas de los antepasados, ¿no? Sí. Entonces, en ese tiempo se trató todavía como un tiempo caótico, no está formando el mundo, se cometen muchos errores, ¿no? Y se aprende de eso, ¿no? Pero en ese tiempo se hizo todas las experiencias, se solucionaron todos los problemas encontrados y se fundaron todas las reglas, instituciones, fiestas y manifestaciones culturales conocidas. La segunda etapa en la historia es la etapa de los ayurvedas, dice los ayurvedas de la nueva generación, ¿no? Esa etapa define el tiempo donde el mundo se encuentra en un orden de equilibrio que posibilita a todos los que existen en él el sustento. Ese mundo se considera como bueno y invariable, lo que excluye cualquier transformación de su estado.
Hasta los ayureos en contacto con la sociedad dominante entienden las tierras deforestadas como tierras que se han muerto. Y entonces, claro, todo esto se basa, por ejemplo, en la mitología, ¿no? Entonces se ve la mitología, ¿no? Entonces, bueno, voy a mencionar algunos de los más importantes. Se pueden mencionar, por ejemplo, el de Gede, que es Sol, ¿no? El Sol. Entonces, los primeros orígenes vegetaron en la penumbra, ¿no? Entonces, recién con la aparición del Sol se origina luz, calor y color, ¿no? Hay un mito donde el Sol pinta a los seres, ¿no? Y claro, como antes solo había oscuridad, nadie tenía color, ¿no? Y también su existencia, entonces tiene algunos elementos donde cambia el mundo, ¿no? Como persona. En general, nosotros no tanto, ¿no? Y entonces, por ejemplo, existían en ese mundo víboras muy venenosas y él lo agarra y lo bota al agua, porque el agua es un calmante, ¿no? En contrario al poder de los venenos, ¿no? ¿Ya? De los venenos de los... entonces, pero normalmente en el pensamiento ayurvédico no existe un concepto de existen cosas malas o solamente buenas, ¿no? ¿Ya? Entonces, lógicamente, el agua es muy importante, pero cuando llueve demasiado, ¿no? Hace daño, ¿no? Pero en sí no existen cosas malas que tenemos en nuestro pensamiento, solamente el cristianismo va a mencionar el infierno, ¿no? ¿Ya? Y entonces él arregla, solo arregla esas cosas, ¿no? ¿Ya? Entonces, una persona muy importante para el pueblo ayurveda es Asopna. Asopna es en la actualidad el pájaro cuyabo, es un cuyabo, es un ave nocturno, ¿no? Nocturno, es el Caprimulgus parvus, se llama, ¿no? Científicamente. Entonces, ese ave practica una hibernación en el tiempo de sequía, ¿no? Entonces, su mito quiere decir que Asuna era un personaje que no definido todavía, ¿no? Pero digamos, hay partes buenas y otras negativas, y entonces, por las cosas negativas, se lo mata, es la primera muerte. Los otros lo matan, ¿no? Y entonces lo queman con brazos en forma de cruz y se vuelve polvo, se tira como polvo. Entonces, ese fuego causa un tiempo de sequía, no hay lluvia, ¿no? Se quema todo, ¿no? Y entonces sufren los indígenas, pero algunos amigos de la zona, entonces soplan sobre el polvo se levanta y ella decide ser ya no quiere ser más de las que están cerca de los humanos, ¿no? Llora su destino y ese llora causa la primera lluvia en la primavera, ¿no? Y entonces causa el comienzo de la primavera, ¿no? Y entonces las circunstancias de su vida están en analogía al cambio muy pronunciado entre el tiempo de lluvia y el tiempo de sequía, ¿no? En ese tiempo. Entonces, que es muy importante para el agronero, porque el tiempo de sequía es mucho más difícil, ya no pueden quedarse en un lugar, se vuelven nómadas, se tienen que volver nómadas, ¿no? ¿Ya? Entonces,
Entonces la mitología revela a la Azona como responsable del cambio de las estaciones, ¿no? Los ayureros esperan con ansiedad su primer canto que anuncia el tiempo de la renovación de la naturaleza y el fin del tiempo desde donde la búsqueda de alimentos y agua se presenta más difícil para ellos, ¿no? Entonces, se espera ese canto y para comenzar una fiesta que es obligatoria de hacer y sin las reglas y uno tiene que cuidarse mucho de no hacer un error, ¿no? Y entonces los atributos de ella, claro, eran como es nocturno ahora, ¿no? Y entonces en su fórmula, entre otros, una fórmula secreta, dice, lo que veo es oscuro, mi propiedad es la vista negra, mi propiedad es la gran espuma, soy la que ayuna el lugar de la gran persistencia, cuando ella desaparece, ¿no? ¿No? Claro, esas son las fórmulas que se usan, ¿no? Cuando pasa algo negativo, ¿no? Para que veas algo positivo, ¿no? Entonces, no es solamente ella, se hace de su fiesta, ¿no? Entonces, comienza, entonces la naturaleza en las tierras bajas comienza a tener las primeras flores, cambia, ¿no? Todavía no hay mucha lluvia, pero ya está cambiando, ¿no? Hay flores por todos lados. Y entonces hay otros anunciadores que en el tiempo de la sequía desaparecen, ¿no? El más importante de ese es Bohi. Bohi es una laguna, es una iguana grande, ¿no? Que llega a medir hasta 1 metro o más, ¿no? ¿Ya? Y es el Peña en Santa Cruz, ¿no? Lo llamamos así. Entonces, como la zona, el Bohi practica la hibernación durante el tiempo de sequía. El Bohi está íntimamente ligado al chamanismo, los sueños y las predicciones. ¿Ya? Despertar esenciales de su hibernación pone en peligro el cambio de las estaciones, ¿no? La zona castiga a los infractores con enfermedades que no curan. El Bohi con enfermedades mentales. Bueno, he conocido a una persona en Santa Cruz Cañonera que había despertado a zona y entonces no podía andar, ¿no? ¿Ya? Entonces, ha ido a un médico, pero no podía resolver tampoco esa cosa, ¿no? Por ejemplo, entonces, ese que castiga el Bohi, se alejan de los humanos y se acercan a los seres de la naturaleza, por miedo que reciben, el miedo de los humanos. Y hay varias historias sobre eso, en la realidad que me contaba, hasta que he vivido, de niños que se han huido al bosque y los padres lo han perseguido, pero se han querido. Y hasta que comienzan después de recordarse otra vez que son humanos y vuelven, y muchas de esas personas se vuelven después chamanes. ¿Ya? Y entonces otro elemento importante en la mitología es el chungo perinate, el vato o javirú, ¿no? Que es un pájaro grande, poderoso, desde una cigüeña grande de plumas blancas, cabeza negra y cuello rojo, ¿no? Sus plumas blancas se revelan como uno de los orígenes de los collones de la gente sedentaria. Nosotros somos collones, ¿no? Y como el origen, él era el dueño de los bienes de los sedentarios, especialmente del hierro. El hierro tiene su origen en una mujer estrella y Guerona, que se cayó del cielo. Ese se refiere al meteorito. Parece que cantas mucho meteoritos en el Chaco. Y, ¿no? Entonces,
Entonces se cayó y había hielo por todos lados, ¿no? Pero la fue Tungu Pedate que se apoderó de todos los hielos y no quiso compartir con los demás. ¿Ya? Ese es nuestro muro de agua, muy contrario a los de los aireros. Sí. Y los especialistas dicen que en el Chaco es una zona donde se caen varios, más meteoritos, ¿no? Con ese comportamiento anticipó el actuar de las personas de nuestra sociedad, gente que no comparte. Así que los demás decidieron matarlo, ¿no? El líder del grupo era el gato de Hanna, armadillo gigante. ¿Sí? ¿Sigue? ¿Sí? ¿Sigue? ¿Hablo? Ya, ¿no? El gigante. Otra vez, gato de Hanna se apoderó de hielos y resiste en distribuirlos, ¿no? Y, bueno, entonces, según los mitos, es por el hielo que se ha apoderado que la gente comienza a hacer guerras entre ellos, ¿no? Era la primera vez que se mataron entre hermanos, y es el origen de las peleas y guerras que se forman, ¿sí? ¿No? El mito de Tungu Pedate revela la importancia de un aspecto de la sociedad. Ayudar la obligación de repartir todo lo cazado, recolectado, cosechado o encontrado entre los miembros del grupo, según reglas definidas por el pueblo o por voluntad propia. Eso va mucho más allá si uno tiene algo mucho mejor o ha hecho algo muy precioso, ya prácticamente está obligado a donarlo a otro. Sí. Otro ser de la naturaleza de cierta importancia es Putucuta, el jaguar, ¿no? El jaguar, comedor de carne pura y sangriente, representa el ser el más alejado del hombre, ¿no? Al mismo tiempo representa los poderes y habilidades de la naturaleza que el hombre ha perdido. Solo cultura y natura juntos complementan el verdadero ser del mundo. En un mito, los orígenes encontraron a Puro Pie, un ser de cuerpo humano, pero de piel de jaguar. Puro Pie estaba sentado sobre un cactus. Los que lo encontraron los lucharon con sus lanzas, la sangre goteaba sobre ellos y se volvieron chamanes, ¿no? Capaces de comunicarse con los seres de la naturaleza y compartir sus poderes, ¿no? Bueno, del caos al orden, ¿no? ¿Ya? Entonces, todos los antepasados de los ayureros contribuyeron a la formación del mundo actual. Vimos algunas de las maneras o métodos como se formaron las cosas. Por casualidad, a veces, ¿no? ¿Ya? Por ejemplo, en un mito aparece la zona, ¿no? El árbol tuborochi y los peces, ¿no? Para entender ese pueblo la zona es una figura medio estúpido en todos los mitos de los pueblos indígenas. Y entonces, en ese Toborochi vivían los peces. Entonces los indígenas abrieron la puerta. Bueno, se repite en otras cosas, por ejemplo, allá en el Toborochi, los indígenas guardan sus semillas, ¿no? Entonces, hagan una cáscara y hagan un hueco allá por la subida y cierran otra vez con la cáscara. Entonces está asegurado, ¿no? Entonces, allá estaba el agua con los peces y la zona no pescaba como los otros y lo botaron los peces más chiquititos, los medios que menos, no tenían. Entonces, ella se retira, no va desde vuelta, ¿no? Entonces ya se habían ido, abre ella la puerta y todos los arcos y los peces salen y se vuelven los ríos, ¿ya? Entonces comete ese caso de casualidad, ¿no? ¿Ya? Otro puede ser el percibir el carácter verdadero de una cosa, ¿no? Por ejemplo,
escuchan los ayoreos ruidos desconocidos, ¿no? Que eran insectos que hacen oír a los ayoreos, ¿no? Pero un ayoreo de clan Tosapé va y descubre la chacra con sus frutos, con las frutas maduras, ¿no? ¿Ya? Porque allá siempre hay los insectos también, ¿no? Entonces, concibe las reglas de la naturaleza, ¿no? El pájaro carpintero hace, falla el respeto a las abejas, ¿no? Come la miel, pero bota los panales exprimidos hasta como basura, ¿no? Después no puede encontrar más miel. Entonces, se tiene que tomar en cuenta tiene que tomar en cuenta el respeto a los seres de la naturaleza, que son los parientes de ellos, ¿no? Se aprende de esa manera las reglas, ¿no? ¿Ya? Introducir o inventar, ¿no? El pájaro gigabía, el tiluchi o panel, los cruceños, ¿no? Que hace su nido de barro, inventa la cerámica y el pájaro bujote, el tojo de los cruceños, que teje un nido colgante muy fino, inventa los tejidos, ¿no? Entonces, bueno, entonces hay un mito donde el buitre cogoto prepara una comida de pura grasa. Después pide que a la gente que la coma. Entonces los ayoreos rechazan de comer esa comida, ¿no? ¿Ya? Pero después el buitre, no. Pero los caoñanos, nosotros, sí, nos gustaba comer eso, ¿no? Entonces después el buitre bota una manera contra un palo de algo que produce un ruido. Los coñones, nosotros se asustan, ya se han vuelto débiles, miedosos por la comida de los ayoreos. Y que los ayoreos solamente miran, ¿no? No se asustan, ¿no? Entonces, la separación de la cultura ayorea, ¿no? Eso vale para los coñones y los negros que optaron por un otro modo de ser y pensar. La denominación de coñones quiere decir algo como gente con un pensamiento errado, ¿no? Y los aspectos sociales y asociados de la matanza, ¿no? Hay varias razones para el cambio de los orígenes en un ser actual. Una de las razones principales es su muerte decidida por la conectividad, ¿no? Los primeros orígenes se diferenciaron por tener un poder, una habilidad que solamente ellos poseían, ¿no? Mediante la matanza colectiva, esa habilidad o poder se generalizó entre todos mediante la sangre, ¿no? Eso es un trabajo de su pensamiento, ¿no? ¿Ya? Entonces, otro elemento son los aeropasajes. Los aeropasajes se refieren al parentesco con la naturaleza, ¿no? ¿Ya? Bueno, el concepto de los aeropasajes es fundamental para el entendimiento de la cosmovisión ayorea. Para acercarse a su significado, se puede definir a los aeropasajes como todos los concretos y abstractos existentes que pertenecen a uno de los 7 clanes, ¿no? Por descendencia mítica común, ¿no? Y que se relacionan entre ellos con parentesco y carácter común, ¿no? Entonces, así todos los miembros de un clan se entienden como parientes, ¿no? Sin diferenciar entre humanos y seres de la naturaleza. ¿Sí? Entonces, todos los que pertenecen al mismo clan comparten caracteres específicos que lo juntan, ¿no? Para tomar un ejemplo, menciono los pasados del clan Etacori, cuando yo soy personalmente Etacori, ¿sí? El principal pariente del clan es Sol, y los seres aparentados con su carácter, ¿no? Entonces, seres del día son relacionados con el tiempo de la sequía, seres que caen del cielo cuando llueve, y seres agresivos que mataron a Sol en los siglos de la tierra, porque casi todos son indígenas
pero va en los ciclos de la Tierra, ¿no? La existencia de la Tierra en los humanos. Entonces, esas luchas que habían, por ese también trataban de matar a Sol, y por ese Sol que cuando nace en la mañana está rojo, ¿no? Y entonces tiene el color rojo como rojo de la sangre, ¿no? Sí. Los 7 clanes se relacionan además en mitades que llevan el nombre Akotei, lo que significa algo como esposa en masculino. ¿No? Akotei es la esposa y también con I es hombre, ¿no? Es masculino, ¿no? Entonces, las relaciones de Akotei se definen principalmente en el carácter de pasar que en esas relaciones son de carácter contrarios, al mismo tiempo complementarios, ¿no? Entonces, por ejemplo, ya lo he mencionado, por ejemplo, entonces hemos dicho que en el clan Etacol domina el pasar de carácter guerrero, de tirano, el tiempo de la sequía, el Acotei, el clan Tosapé, es donde dominan el pasar de carácter suave, de nocturno y el tiempo de las lluvias, ¿no? ¿Ya? Entonces se juntan, ¿no? El clan, entonces, esas mismas relaciones hay de acontecen entre los otros clanes, ¿no? Entonces, los quiero pasar en la vida diaria, ¿no? Entonces, en la vida diaria, los ayudantes hablan con orgullo de sus quiero pasar, ¿no? Quienes les sirven en muchas ocasiones como ejemplo o estímulo, ¿no? Si les pasa algo, si están cansados o algo, se recuerdan de tal animal que es un pariente y que corre rápido para animarse de nuevo, por ejemplo, ¿no? ¿Ya? Pero si en la familia hay problema con los hijos, de repente, entonces, por ejemplo, se recuerdan de la mujer Aguar, considerado como madre ejemplar por sus hijos. ¿Sí? Mientras los jóvenes agradecen a un simple Yacarnique, muchas gracias, los adultos agregan el elogio de el pasar al otro. Si es, los apegos saltan el buen sabor de las frutas de la chacra o aprecian la belleza de la salina en la frontera con Paraguay, donde los ayureos se aprovechan del sal cuando les pican el año, porque los miembros de ese clan son parientes de las salinas. El tabú. Al momento de su transformación, volviéndose en naturaleza, los orígenes dejaron preceptos de prohibición que se mantienen vigentes hasta ahora. De esa manera, se formó una red de tabús que se debe considerar como resultado de las experiencias de generaciones de antepasados que regulan en forma oportuna la convivencia en la sociedad ayurveda y entre ellos el medio ambiente, ¿no? Sí. Sí. Agüita, sí. Entonces son prohibidos y entonces prohibidos pero hay formas de relacionar, ¿no? Que hay problemas, ¿no? Entonces se hace con los uñadi, que son fórmulas, ¿no? Son fórmulas para otra vez llegar a un equilibrio, ¿no? Entonces, conocer las fórmulas secretas invocan la realización de poderes inherentes en ello, lo que quiere decir que solamente pueden ser pronunciados cuando la situación lo exige, ¿no? ¿Ya? Cuando lluvias torrenciales causan inundaciones, se puede invocar los poderes de Kuresei Cruz que hace secar, ¿no? ¿Ya? Y si se invocan los poderes de la forma del Cruz en tiempos normales, su poder lleva un tiempo de sequía pronunciada. Entonces no se hace, no se debe hacer, ¿no? Entonces, pero en la sociedad ayurveda,
se supone que esos poderes no son nunca invocados contra personas del propio grupo, solamente pueden ser activados contra grupos de personas enemigas, ¿no? Entonces, el cosmos, ¿no? El cosmos. Entonces, se dice que el cosmos existe de varias partes, lógicamente. Es la Lumi, es la Tierra, ¿no? La Tierra define los alrededores como un disco plano, sobre el cual se levantan en forma de bóvedas los tres cielos. Debajo de la Tierra, parecido a ella, se encuentra Narupien, el lugar de los muertos. Y Gatei, el cielo. El cielo más abajo está formado de bosques de tamaño grande. El cielo central se presenta como paisaje desértico y rocoso. Allá viven las nubes y el río Didesna, que exprimiendo su cabello produce lluvias, ¿no? El viento sopla las nubes de sus casas rocosas y el agua cae sobre las hojas del cielo de abajo, donde se vuelven gotas. El cielo superior, en el cielo superior residen el sol, la luna y las estrellas que cruzan el firmamento, cada uno en su camino. El camino del sol es más arriba de las estrellas. Llevo de las estrellas. Los ayoreros conocen en detalle las estrellas y sus posiciones, ¿no? Su conocimiento es tremendo. Ya saben que un 15 de agosto, para tomar un ejemplo, tal estrella va a ser hasta allá, pero va hasta allá, ¿no? Y así conocen exactamente qué tiempo son de año, ¿no? Entonces, en la mañana el sol comienza su recorrido en el este, cruza el cielo para desaparecer en el poniente. De noche sigue su curso abajo de la tierra, donde las olas de un río subterráneo lo llevan de nuevo al naciente. Luego, Luna toma un camino parecido. Yo te quiero, hermano, el río subterráneo corre entre la tierra y Narupien en lugar de los muertos. Y cuando en la tierra es la noche, el sol alumbra el lugar de los muertos. Las noches y la luna mueren, su cuerpo se queda sobre las olas del río subterráneo y solo su alma sigue el camino usual. Ahí es cuando aparece y desaparece la luna. ¿Ya? Todo se tiene que explicar. Todo se tiene que explicar, ¿no? Narupien, el lugar de los muertos. Las almas de los muertos van a Narupien, el mundo al revés. Cada lugar en la tierra tiene su pareja en el lugar de los muertos. Los muertos llevan allá una vida parecida a la de la tierra, pero menos agradable. Los vivientes de Narupien mueren allá otra vez y son enterrados hacia arriba, hacia la tierra. Su alma entra allá en un pariente de la naturaleza, para vivir como un ser de la naturaleza. Por eso es que los animales conocen tan bien a los ayoreros, dice el informe. ¿No? Bueno, arriba y abajo, ¿no? Todo lo que viva arriba se considera lleno de vida, salubridad y bienestar. Mientras lo que viven debajo de la tierra están relacionados con enfermedad y malestar. Yo soy alguien que lleva una vida duradera, dice la estrella de allá en su fórmula. Lo dice porque viva arriba. Los novilvitaminiers, las estrellas de la Vía Láctea, se consideran como máximos exponentes de salud, alegría y buen ánimo. Hay esa diferencia, entonces, el alma nunca muere, ¿no? Nunca muere. El alma de un ser de la naturaleza toma lugar en un humano vivo. Cuando nace un bebé, lo recibe un alma de un pariente de la naturaleza. No se sabe de quién se revela su carácter en la vida normal. Entonces, si un niño muere, ya ha sido el alma de un ser que vive debajo de la tierra. O si tiene una vida alargada, sin problemas, han llegado de una estrella y de una ave o de una ave que vuela alto. Las almas, ¿no?
Los ayurvedas conocen dos fuerzas vitales que pueden ser consideradas como es la IDPA. La IDPA está relacionada con funciones psíquicas y mentales de la persona. Forma el carácter de la persona y es responsable de sus emociones, comportamiento social y la respiración y el recuerdo. El recién nacido recibe su IDPA de su padre o de su madre y en el futuro va a mostrar el comportamiento inherente de su género. Lo B es la origate. Lo origate quiere decir sombra, reflejo de arriba, en distinción de ole, la sombra del cuerpo. Ella es responsable de los aspectos físicos, de la salud y del buen funcionamiento del cuerpo. Entonces, en el estado de la no actividad corporal, especialmente durante los sueños, la origate se puede apartar del cuerpo. Visita a los lugares a los cuales uno sueña y transmite las imágenes a la IDPA. ¿No? El recién nacido recibe su orientación de un pariente de la naturaleza, lo que prolonga el parentesco clánico desde el tiempo de los orígenes. De qué sea recibe su alma define algo subjetivo. ¿No? Bueno, las andanzas que la origate. Entonces, en los sueños, por ejemplo, se mencionaron, no se puede dominar, ¿no? Entonces, eso puede ser un peligro. Si el sueño va a un lugar que uno ha matado a un ser de la naturaleza o una persona en la guerra, ella puede haber infectado ese lugar. Entonces, viene el alma y puede ser la muerte, ¿no? O también se puede soñar de los muertos y alma que al lugar de los muertos, ellas también quieren que se queden, les invitan a la comida y las personas pueden morir. Entonces, se muere una persona, se lo tiene que enterrar con todas sus cosas. No se perca nada que ella ha tenido, para que uno ve una cosa y se recuerda de ella, ¿no? Entonces, la visión es hacia la vida, ¿no? Se ha muerto una persona, enseguida la persona tiene que encontrar un nuevo compañero, ¿no? ¿No? Entonces, esa es una visión también bastante diferente, ¿no? De nosotros. Entonces, bueno, entonces, la oligarquía, el alma cambia constantemente su residencia en un ser humano a un ser de la naturaleza y viceversa, ¿no? Pero los seres de ambos principios siempre pertenecen al mismo clan y reproducen de esta manera el parentesco cercano, ¿no? Bueno, cultura y natura. La relación de los ayurvedas con la naturaleza es el gran tema de la cosmovisión ayurveda, ¿no? Los seres de la naturaleza poseen las mismas calidades de los humanos, como los cuales son en parentesco. La frontera entre los dos principios es débil y a veces abierta. Cuando el hombre tiene problemas que no puede resolver, acude a la ayuda de los seres de la naturaleza que guardan poderes que la cultura ha perdido. Es la influencia de la naturaleza sobre las ayurvedas. Los seres de la naturaleza anuncian mediante su comportamiento ante cimientos venideros. A veces como venganza hay infracciones cometidas contra ellos, pero en general anuncian acontecimientos positivos o negativos, ¿no? Los ayurvedas interpretan esas anuncios y reaccionan, por ejemplo, con un cambio de lugar cuando anuncian la llegada de una enfermedad contagiosa. Entonces, la influencia de los ayurvedas sobre la naturaleza. Hay principalmente tres métodos de influir sobre la naturaleza. Invocar a los poderes inherentes de las fórmulas secretas, ¿no? O utilizar su propia fuerza, expresar con toda fuerza su voluntad, eso se llama chamakara, que usan igualmente los seres de la naturaleza.
o utilizar y celebrar analogías para atraer o provocar que un conocimiento deseado se concretice. Por ejemplo, cuando ya no viene lluvia, entonces todo el pueblo hace como si estuviera lloviendo fuertemente y actúa como así, aunque sigue el sol, como una analogía a lo que realmente pasa cuando llueve. El chamanismo, el poder del chamán resiste en la capacidad de comunicarse con los seres de la naturaleza y pedir su colaboración, ¿no? Entonces, para volverse chamán, la persona tiene que pasar una prueba que consiste en tomar una cantidad considerable de jugo de tabaco crudo, ¿no? Que se hace caer en coma hasta 3 días, ¿no? El comer puro es considerable una de las distinciones entre seres de la naturaleza y los humanos que suelen comer, ¿no? Cocino, ¿no? Y sí, en el estado de coma, los seres de la naturaleza le hablan. Primero le aparece Jaguar y es él que le concede o niega el permiso de lo que se llama. ¿Sí? Para curar o viajar dentro de un cuerpo de un ser de la naturaleza, el chamán se pone en trance generalmente mediante el fumar tabaco. Logra el estado de trance inhalando el tabaco sin expulsar el humo del cuerpo. Bueno, el chamán es el único que logra extraer objetos patógenos chupando la parte del cuerpo afectado. Era difícil de reducir la cosmovisión de un pueblo fue con el tiempo tan corto, ¿no? Entonces, ya me voy a referir a la cosmovisión del pueblo chiquitano, ¿no? La larga tradición de vivencia en las religiones jesuíticas, halagado por la instalación del vicariato de Chiquitas, y a partir de 1930 se ha fortalecido la introducción de elementos de la región y de festividades cristianas en la cultura chiquitana, ¿no? Pero todos esos elementos son interpretados según el pensamiento tradicional chiquitano. Como ejemplo se puede mencionar una rebelión en San Miguel de Chiquitas contra la destrucción de los San Antonios guardados en las casas de la población chiquitana, destruido por un cura, ¿no? ¿No? En parte de la sociedad dominante, San Antonio es usado para encontrar cosas perdidas. Esa creencia fue adoptada por los chiquitanos de poder, por medio de San Antonio, encontrar a los culpables de magias malignas, muy difundida en la cultura chiquitana. Entonces, no le gustó al cura y hasta él tenía que huir de la iglesia. Hasta que han entrado a la iglesia, pero había militares en ese momento que le salvaron al cura de las enojadas chiquitanas. ¿No? Esa ha sido los años 50. Pero a pesar de la influencia cristiana, se han mantenido fuertes elementos de la cosmovisión chiquitana, hasta mismo en comunidades dominadas por la influencia de fundamentalistas norteamericanos, ¿no? Como por ejemplo la importancia de los hippies, ¿no? ¿Ya? Los amos de la naturaleza, ¿no? O del Yakutash, el duende o el chamanismo. Pero la imagen de los hippies es totalmente dominante porque los chiquitanos para vivir con él en el bosque, ¿no? Entonces los hippies, digamos, de la naturaleza no formaron parte de la cosmovisión chiquitana, son una influencia en las religiones jesuíticas, han convivido varios pueblos diferentes y se ha creado la chiquitanía actual, con influencias de varios lados, ¿no? Los hippies, los amos de la naturaleza, formaron actualmente el centro de la cosmovisión chiquitana. Probablemente fueron introducidos en la actual cosmovisión por los árabes, ¿no? Los ¿ya? Entonces, todos los seres de la naturaleza tienen su alma, entre estos se destacan, bueno, ya no voy a mencionar, pero así como
como el humano, todos los seres de la naturaleza tienen alma y pensamiento, interviniendo en su vida, cazándoles, conectándoles, pescándoles, tumbándoles, se les debe pedir permiso al dueño de la especie, el lichi, y a los mismos árboles también, ¿no? Se toma un árbol, le tiene que explicar el árbol para qué lo va a necesitar, pide permiso y agradecer, ¿no? Permitiendo que el lichi pueda revivir el ser matado a la naturaleza, de volver uno de los peces del agua, de volver uno de los peces del agua o dejar en el mundo una parte del animal cazado, porque el lichi necesita esa parte para devolver el animal al bosque, ¿no? ¿Ya? Donde se ha sacado y matado, ¿no? Después de la primera cosecha del maíz, por ejemplo, se debe quemar, dar como una ofrenda al lichi un choclo del primer maíz maduro. Bueno, como se ha mencionado en el caso de San Antonio, en la cosmovisión tibetana, el poder del lichi actualmente se puede compartir también con santos del cristianismo. En el caso de la pesca, se puede pedir suerte y permiso a San Rafael o al lichi. Por ejemplo, las iglesias, ¿no? de los jesuitas, las iglesias católicas, que claro, allá deciden los santos, pero atrás de la iglesia también es el lugar del lichi. Sí, ¿no? ¿Ya? Entonces, además, ¿no? Dios no que es una figura muy abstracta, no tiene mucha importancia. Religión, ¿no? En el catolicismo, los gitanos, ¿no? Entonces, son más constantes como son personas, como nosotros, mucho más relacionadas, ¿no? Entonces, bueno, hay una otra cosa. A ver, no voy a mencionar. Los procesos de cambio en la naturaleza y su acompañamiento humano, ¿no? Muchos de esos cambios el hombre debe acompañar con comportamientos paralelos. En el caso de la agricultura, durante la preparación de la chakra, las parejas deben abstenerse de relaciones sexuales que en general siempre son practicadas en la chakra y no en la casa, acompañando a la falta de fertilidad de la tierra, porque nada está creciendo todavía. Terminada la siembra, las relaciones sexuales deben ser practicadas acompañando la fertilidad y el crecimiento de las cosas de la chakra. Un caso similar expresa el comportamiento relacionado con el crecimiento, de crecimiento y de separación de la luna, llamarlo también nuestra mano. Durante el final del tiempo menguante, la desaparición y el comienzo del crecimiento, no se debe trabajar la chakra o talar los árboles porque puede causar daños a su crecimiento. Los trabajos realizados durante la luna llena prometen un resultado excelente. Bueno, estas son figuras mucho más importantes, ¿no? Y el concepto de las almas. Los chiquitanos conocen a 3 almas que acompañan la vida humana: el alma de la respiración, el alma de la sangre y el alma relacionada con la sombra. Después de la muerte, se tapan las fosas nasales y de las orejas para impedir que las almas vuelvan al cuerpo del difunto. Las almas de la sangre y de la sombra vagan todavía un tiempo cerca de la aldea hasta que comienzan su viaje hacia uno de los cielos, ¿no? Donde todos viven felices. Después de una vida en el más allá, vuelven a la tierra a vivir otra vez como un ser humano. Hasta comienzos de los años 30 del siglo pasado, se dedicaba una ceremonia festiva a las almas que fueron representadas por personas con máscaras predominantes de color blanco que fueron prohibidos por el vicariato recién establecido. El chamanismo. Bueno, las notas sobre el chamanismo chiquitano, anterior a la entrada más intensa de la biomedicina en el ámbito de las comunidades, se basan principalmente en las investigaciones de vista,
realizado durante los años 1963 hasta 75 en la provincia de Velasco. Las enfermedades causadas por la naturaleza son curadas por remedios de la misma naturaleza, de cuales los chiquitanos son grandes conocedores, ¿no? Otras enfermedades son causadas por hechizos, con los hechizos. Y ese es un tema muy importante en la cultura de los chiquitanos. Es un poco una desgracia, ¿sí? ¿No? Entonces, los actuales comunidades chiquitanas son de mayor tamaño y de varios grupos parentales, que son los SIPs, se dice, ¿no? Lo que causa a veces problemas y causa entre ellos que son considerados como actos de los chamanes de los diferentes SIPs, ¿no? Entonces, por eso se hace una diferencia entre los chamanes. A los que son del mismo grupo se llama el Chederush, ¿no? ¿Ya? Mientras el chamán que practica la magia negra se le da el nombre Aobo Ish, y en lengua chiquitana quiere decir el asilo, ¿no? Expresión que se refiere al hecho que son considerados como los causantes de los hechizos. Entonces, que los hermanos han visto en esa diferencia revela que en las comunidades existen claros problemas de división entre grupos familiares y rivalidades entre personas de diferentes comunidades por parcialidad, hechos que ya fueron descritos por testigos jesuitas, ¿no? Como Fernández de Cnova, en el tiempo de la extracción existía, ¿no? ¿Ya? Entonces, los chamanes hizo actuar. La persona que quiere volverse chamán tenía que pasar una serie de procesos y ritos. Los que querían ejercer ese oficio tenían que pasar primero un tiempo de 3 a 6 años de aprendizaje. A veces él o el aprendiz estudió con su padre o madre que ya exigían ese oficio. Los demás entraban en relación con un maestro, ¿no? El aprendiz se puso completamente bajo el orden de su maestro, en general, un hombre o una mujer anciana, ayudándoles en todo su quehacer, aprendiendo de él todo lo que sabía, ¿no? Bueno, cuando el maestro consideraba que el aprendiz dominaba a todos el conocimiento necesario para su oficio, lo llevó a un cerro, una laguna, una pampa o otro lugar donde residía un dicho, ¿no? Y entonces, pidiéndole a ese conceder a su alumno los poderes para volverse chamán, ¿no? Un chamán, un Chederush, ¿no? Si el Ichi estaba conforme, le entregó cosas varias, cosas, todo un proceso, ¿no? ¿Ya? Bueno, entonces, el Chederush, entonces, es el único especialista de la sociedad chiquitana. Aunque también trabaja su chakra, su oficio, le impide a realizar todos los trabajos necesarios para mantener su hogar. Es la razón para que es remunerado por sus servicios, principalmente por especies o materiales de la cultura chiquitana. Como los demás comunarios, también el Chederush curaba con medicamentos naturales, de los cuales tenía un amplio conocimiento. Pero, como hemos mencionado antes, el chiquitano consideraba cualquier enfermedad causada por un mal entrada al cuerpo de esa afuera. En ese caso, de un hechizo, un objeto patógeno había sido introducido, ¿no? Donde se apoderó del cuerpo, causando grandes distorsiones, ¿no? Entonces, por extraerlo del cuerpo, el Chederush se sirvió de 2 métodos: la succión o el masaje, ¿no? Las tareas del Chederush no terminan con la curación de enfermos. Él andaba de hacer crecer las plantas de las chakras, hacía llover, alejaba a las almas de los difuntos de lugares donde podían causar daños, conduciéndoles a un buen destino, o frenaba a los fríos vientos del sur,
igualmente se destacaba como partero, haciéndose cargo de todo el proceso de los posibles dificultades. Todos los que de Rushden tenían su residencia algo alejados de los demás, al margen de la comunidad, principalmente participaron poco en las festividades y demás actividades comunales, mostraron un comportamiento siempre serio, pero eran observadores, ¿no?, de lo que estaba pasando, ¿no?, en detalles, ¿no?, recordándolo. Entonces, que podía ser caso, ¿no?, en caso de enfermedad o otras cosas. Bueno, el Ogoish. Toda enfermedad considerada un hechizo tenía su origen en el odio de un Ogoish o de una persona que otorgaba la realización del hechizo a un Ogoish. Estos podían ser enfermedades graves o otras que no se curaban. El hechizo se mostraba también en muertos súbitas a personas previamente sanas o en accidentes. 15 minutos. Ya, exactamente. El comunista tenía muchas posibilidades de dañar a las personas. Una de esas formas más frecuentes era la de introducir veneno en la comida o la chicha de la persona. Todas las semanas conocieron una serie de venenos que se encontraban en la naturaleza. Este veneno podía hacer morir al efecto de la muerte lenta o súbita. Debido a esa clase de manipulación, a los comunistas se conoce también con la denominación de picharash, veneno. El Ogoish puede poner veneno en el cuerpo del enemigo, puede volverse animal que causa daño de muerte, manipular partes del cuerpo, poner trampas, conocido como mal puesto en los caminos de la persona y muchas otras prácticas que causan daño. Al otro lado, el Shederush defiende a la persona con otros métodos. Y en lo que se refiere a la curación de la enfermedad, en la cultura tibetana conviven el tratamiento con materias portadoras de efectos curativos, con aspectos sugestivos y corresponden a una lógica o a los conceptos y a su vez perciben las causas de las enfermedades y las maneras como se manifiestan como pertenecientes a ambos ámbitos o esferas. Bueno, entonces, me quiero reflexionar, hacer reflexiones sobre la convivencia con la naturaleza y la vida comunal, ¿no?, que tiene que ver lógicamente con la cosmovisión, ¿no? El primero, el respeto a la naturaleza y sus hábitats, ¿no? Uno de los principios de las consideraciones de respeto a la vida natural entre los ayurvedas es el cambio constante de cambiar la resistencia de lugares. Llega el tiempo de la lluvia, los ayurvedas viven en pueblos que tienen pequeños lugares de tierras fértiles y agua en la cercanía. Se siembran alimentos que maduran en 3 meses. Cuando comienzan a florecer las plantas, cambian a otro pueblo cerca, ¿no?, donde siembran de nuevo. Cuando hay las frutas, vuelven al anterior, ¿no? Disfrutando de la cosecha, volviendo después al segundo pueblo, evitando en algo hacer daño, menos daño, ¿no?, a la naturaleza, ¿no? Cuando terminan los sembrados, comienza el nomadismo con la vida en campamentos. A los pueblos habitados se puede volver recién a un pueblo, ¿no?, recién después de 8 años, ¿no?, para que la naturaleza se pueda recuperar en ese parte, ¿no? Y en ese tiempo de la sequía, el grupo local se divide en general en 3 partes que se juntan de nuevo en un lugar donde se espera el primer canto de la azofra y para realizar la fiesta y garantizar el tiempo de la lluvia, ¿no? Otro elemento de garantizar el equilibrio en la naturaleza es la ley que una mujer no puede tener más que 4 hijos, ¿no? Se hace un gran esfuerzo, pero si nace un hijo más, tiene que ser enterrado enseguida, ¿no? Otro elemento de impedir el crecimiento demográfico
son las guerras entre los grupos locales. Y los chiquitanos, como un pueblo agricultor, viven en comunidades mayores. Debido a la influencia de los jesuitas y las iglesias cristianas, una familia chiquitana tiene un promedio de 7,2 hijos. Después de la abolición del sistema reduccional, se formaron comunidades. Para mantener intacto a la naturaleza, familias o grupos abandonaron la comunidad para buscar tierras óptimas para formar una nueva comunidad, ¿no? A pesar de la constante ocupación por nuevos terratenientes, los Teoc permiten seguir con esas reglas. Sí, es importante, ¿no? ¿Ya? Los suelos de la chiquitanía no son muy fértiles, pero el conocimiento de los chiquitanos permite mediante cambios anuales de diferentes siembras y cambios de chacras después de 3 o 4 años y se logra la recuperación de la tierra. Además, comunidades dejan sin plantaciones y cacería descansar una cuarta parte de la tierra de la comunidad. Otro elemento es que ayoreros y chiquitanos no pueden vender productos que existen o tienen su herencia en los bosques. ¿Ya? Los ayoreros pueden vender gallinas, como también los chiquitanos, que aumentan además productos como el arroz, chanchos gordos o plátanos para venderlos cuando necesitan dinero, pero no existen en el bosque, ¿no? Natural. Bueno, las tierras comunales, ¿no? Otro elemento es el de la comunidad, comunalidad de la población, ¿no? Las tierras de una comunidad deben ser totalmente comunales. Cuando a fines de los años 50 llegó la reforma agraria a la chiquitanía, ¿sí? ¿No? Existen muy pocas comunidades independientes. Los chiquitanos vivían como esclavos en los terrenos de la terratenía. La reforma agraria liberó a los chiquitanos, donando a cada familia 50 hectáreas privadas, ¿no? ¿Ya? Eso presentó y presenta a una tendencia de los gobiernos de Bolivia de civilizar a los indígenas, llamándoles campesinos o campesinos indígenas, ¿no? ¿Ya? Hasta el actual gobierno a dividir a las organizaciones indígenas, ¿no? Apoyando principalmente a los más modernos, y es el único gobierno de Latinoamérica que no tiene una institución indígena de gobierno, no gobierno. Después de la reforma agraria, todos los chiquitanos juntaron de nuevo las tierras privadas, ¿ya? A tierras comunales. Muy pocas personas se quedaron con la tierra privada. Sí. Proyectos o instituciones oficiales causan grandes problemas en las comunidades. Solamente quiero mencionar 6 ejemplos, ¿no? Un amigo mío en una comunidad chiquitana era comunario y profesor en escuelas de la comunidad, ¿no? De la comunidad chiquitana, ¿no? Un día, uno de sus hijos salió del agua y cayó muerto. No tenía enfermedad, ¿no? Enseguida la familia salió de la comunidad y se instaló en un pueblo, ¿no? El profesor se compró un moto y llega todos los días de clases a la comunidad, ¿no? Él ganó plata del gobierno y rompió comunal con la ley de la igualdad. Hay varios más de esos casos, ¿no? En muchos casos interculturales se casan con chicas, los interculturales se casan con chicas de las comunidades, ¿no? Abren enseguida una tienda. Muchos comunales se tienen que endeudarse, ¿no? De plata. Después de 2 años el cabildo decide que tienen que cerrar la tienda o tienen que salir de la comunidad, ¿no? Madereros han endeudado gran parte de la población del pueblo boceteño, obligándoles a destrozar sus bosques en favor de los madereros.
Aunque muchos ayuderos vivieron fuera de sus comunidades y de sus dioses, pero nunca como familia única, sino siempre con comunidad en la misma ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Siempre vivimos juntos, ¿no? ¿Ya? Bueno, las leyes de la vida comunal, ¿no? Entre el pueblo ayureo son las mujeres que mandan en los asuntos de la comunidad. Si un hombre logra de cazar un oso bandera o el chancho del monte, el chancho debe ser entregado a su esposa, o si no está casado, a otra mujer de la familia, que divide la carne a los miembros de su clan. La familia se queda con la cabeza y debe esperar que otra persona casa. ¿No? Son también las mujeres que eligen a su marido. Los hombres solamente pueden decir sí o no. Las mujeres son también los dueños de los productos del Chaco. Cuando los productos del Chaco son maduros, definan una parte del Chaco para una carrera de las mujeres que se pueden abandonar de esa parte, lo que repiten también las otras familias. Si una persona vuelve del Chaco con mucho alimento o otra cosa de valor, otras personas aplauden a esa persona por su valiente marido o los grandes logros de un hombre. ¿Bien? Ese debe entregar una parte de lo conseguido en el monte. En los juegos de los hombres se enfrentan los casados con los solteros. Los perdedores deben entregar alimentos del bosque para una gran comida para la comunidad. Los hombres roban a las mujeres sus niños y estas tienen que realizar otra comida comunal para recuperar a sus hijos. ¿No? Son solamente algunos ejemplos de esos criterios. ¿Bien? Personas que no responden a las reglas de la convivencia son excluidas de la comunidad. En general son acompañadas por otros familiares. Esos grupos no son aceptados por otros grupos locales. Algunos de los grupos ayuderos que siguen viviendo en aislamiento voluntario deben ser formados por esos grupos. Entre los chupitanos, anualmente la comunidad hace obras donde se deben participar los comunarios. Si personas no estaban presentes porque trabajaban en otro lugar, deben pagar con una multa. Sí. La cosmovisión de los pueblos de la Amazonía boliviana, ¿no? Debido a la poca importancia que tienen los antropólogos en la sociedad boliviana, no hay muchos estudios entre los pueblos de la Amazonía. Los estudios sobre la cosmovisión de los chupitanos y los ayuderos, hechos en los años 60 y comienzos de 70, de antropólogos alemanes, recién han salido en castellano. ¿No? Mi trabajo sobre la cosmovisión de los ayuderos de Chaco Boreal se presentará oficialmente el 15 de diciembre en Santa Cruz. ¿No? Datos sobre la cosmovisión de los pueblos indígenas de la Amazonía se basan principalmente en su mitología. Un ejemplo más completo de la cosmovisión de los océanos Guarazipe, recogido por Jorgen Richter y parcialmente por Lord Schnetter, ¿no? La cosmovisión de los océanos Guarazipe. La región tradicional de pueblos Guarazipe era el norte del actual Parque Nacional de Mecano, ¿no? En la actualidad se queda solamente una comunidad con entre 50 a 70 personas. La lengua tradicional es de Tupi-Guaraní. La persona más importante de la mitología Guarazupe es Jaime Ramay, nuestro abuelo. Él bajó a la tierra y creó al humano de las semillas de zapallo. Donó a los humanos la luz eterna, la inmortalidad, pero por malas acciones contra Jaime Ramay se les destruyó de nuevo mediante un diluvio. Solo los que obedecieron fueron salvados, pero otra vez no obedecieron y fueron cambiados en animales. Solo un par de la humanidad sobrevivió
con el origen, y son el origen de los Guarasupe. Después de la muerte, pueden vivir de nuevo con Amanelay en su casa de cielo, en el cielo. Según la versión de los Guarasupe, viven las almas de los futuros niños en la cercanía de Janeramay, mientras el acto sexual emana al alma del futuro niño en el cuerpo de la mujer. Durante la vida son tres almas vinculadas con el cuerpo. Serata, mi aliento, sea mi sombra y Mu cerca, cosa cerca del cuerpo. Después de la muerte, Mu sigue viviendo y se mueve al bosque para vivir en un zorro y después acompaña a los otros almas a la casa de Janeramay. Esos elementos se acercan mucho al pensamiento de los chiriguanos. La naturaleza representa el mundo vivo, muy parecida a lo de los hombres. Su organización de vida existía mucho antes de los humanos y fue transferido a los humanos. El reino de los seres de la naturaleza es Kaapodre, que originalmente era un Guarasupe que se perdió en la selva y se volvió el amo de los animales y de las plantas. Castiga a los cazadores o recolectores que no cumplen con los derechos de la naturaleza. Quien tiene un constante contacto con las seres de la naturaleza es el chamán. La cosmovisión de los pueblos de la Amazonía corresponde en muchos aspectos a los de los gitanos y del Chaco, a veces en algunas formas diferentes, pero siempre relacionado con un mantenimiento del equilibrio con sus parientes de la naturaleza, que se destaca en la mitología de los pueblos de la Amazonía es la creación del mundo y sus habitantes o personas notables. Bueno, entonces, ¿ya está bien? Sí, ¿no? Muy bien, perfecto, en tiempo, formidable entrega de Bernardo Fischerman sobre el tema pueblos indígenas de la Amazonía boliviana, de Piedras Bajas, cosmovisiones, imaginarios, culturas. Ha sido exuberante la entrega, un compromiso de vida, una forma diferente de las anteriores exposiciones, no convencional, no acartonada, expresión de diálogo de saberes, de un compromiso de vida y de lo que debemos entender por hacer esfuerzos por la otredad, por entender al otro. Además, hace falta en el país un poquito o mucho más bien, de entender, de conocer y de recuperar el conocimiento de los pueblos indígenas de Tierras Bajas, tan postergados, tan castigados, tan menguados en este tiempo político que vivimos, ¿no? Entonces, es un placer, Bernardo, haber recibido tu entrega. Bernardo ha presentado un texto inédito original para la cátedra. Va a ser incorporado en la memoria del primer ciclo que va a salir el primer trimestre del año siguiente. Vamos a entregar las memorias también con un CD que tenga la grabación de las exposiciones, que han sido más estructurales, más técnicas en su mayoría, pero ahora era necesario entrar por este lado de la espiritualidad, de la ritualidad, de las cosmovisiones, de los imaginarios. No podemos descuidar ese plano, ¿no es cierto? Y de una manera tan natural, tan convivencial como lo hace Bernardo, con una originalidad espectacular. Quedamos muy agradecidos, Bernardo, muchísimo reconocimiento, un homenaje a tu persona también de parte del CIDES y de la cátedra. Nos vamos despidiendo, anunciando, ya lo anuncié, la memoria que va a salir próximamente con las 6 conferencias magistrales y el conversatorio. Y también está colgada en nuestras plataformas las grabaciones de todas las cátedras.
Y la novedad para también el primer trimestre del año siguiente sería que estamos haciendo un esfuerzo monumental, grande, de esfuerzo especial y específico para contar como cátedra y como CIDES con una base de datos, con un mapeo de referencias bibliográficas de investigación de la última década, desde 2010 en adelante, sobre todas las tierras bajas y particularmente la Amazonía. También va a estar la Chiquitanía, el Pantanal, cejas de selva, pie de monte. Nos falta el Chaco, vamos a tratar de completar, con lo que tendríamos completo una panorámica de todas las investigaciones en todos los planos, de salud, de educación, economía, medio ambiente, recursos naturales y también temas de espiritualidad y cosmovisión. De manera que vamos a tener una enorme base de unos 1.500, calculamos, registros bibliográficos que van a estar a disposición del público en la base de la Cátedra Amazonía del CIDES. Sin más, Bernardo, nuevamente agradecerte muchísimo, abrazarte con mucho cariño y con un reconocimiento especial a tu entrega de toda una vida a los pueblos indígenas. Nos dejas grandes lecciones. De una manera desinteresada participas con nosotros. Gracias por ser profesor del CIDES, de la UNSA. Eso ha sido. Si quieres decir una palabra. No, bueno, no sé. Claro, para conocer, ¿no? La cosmovisión de un pueblo, uno tiene que vivir bastante tiempo con ellos. En mi caso, con el pueblo he vivido 2 años y medio. Sí, y ha circulado más de 2 décadas. Sí, claro. Y venir 40 años. No, con él he vivido en realidad 8. Más. Después con proyectos. Claro. Muy bien, Bernardo, muchísimas gracias. Nos despedimos del público, de las escuchas y los escuchas, y agradecemos al personal del CIDES de Informática que nos colabora en esta transmisión.